cuando Valeria descubrió que estaba embarazada. Tenía apenas 20 años. Todavía soñaba con estudiar enfermería, con viajar, con construir una vida tranquila junto al hombre que amaba. Pero todos esos sueños comenzaron a derrumbarse lentamente cuando Sebastián, el padre del bebé, empezó a cambiar. Al principio parecía emocionado, le hablaba al vientre, prometía conseguir un mejor trabajo, le juraba que serían una familia feliz. Pero conforme avanzaban los meses, también crecían las discusiones, porque Sebastián comenzó a sentirse atrapado, asustado, demasiado joven para convertirse en padre, y aunque intentaba aparentar tranquilidad, por dentro estaba huyendo emocionalmente desde hacía mucho tiempo. Valeria lo notaba, cada vez llegaba más tarde, contestaba menos mensajes, y comenzó a hablar constantemente de necesitar tiempo. Hasta que una noche, simplemente no regresó. Valeria pasó horas esperando sentada junto a la ventana de su pequeño departamento, llorando, llamándolo una y otra vez. Pero Sebastián jamás respondió, y al amanecer, recibió un mensaje que destruyó completamente su vida. Lo siento, no puedo hacer esto. Eso fue todo. Ninguna explicación, ninguna despedida real, solo abandono. Valeria cayó al suelo llorando desconsoladamente mientras abrazaba su vientre, porque entendió que estaba completamente sola. Y desde aquel instante, todo el amor que alguna vez sintió por Sebastián comenzó lentamente a transformarse en miedo. Miedo al futuro, miedo a no ser suficiente, miedo a criar sola a un hijo. Durante el embarazo trabajó hasta el agotamiento en una pequeña tienda de ropa. Apenas dormía, apenas comía, pero hacía todo lo posible para ahorrar dinero antes del nacimiento del bebé. Muchas noches lloraba en silencio acariciando su vientre, y repitiéndose constantemente algo: nunca permitiré que mi hijo se sienta abandonado. Aquella promesa terminó marcando toda su vida. Meses después nació Emiliano, y desde el momento en que lo sostuvo por primera vez, Valeria sintió que todo su mundo giraba alrededor de él. Era un bebé pequeño, tranquilo, de enormes ojos oscuros, y ella lo amó de una forma tan profunda, que terminó convirtiéndose también en su mayor error, porque el miedo de perderlo comenzó lentamente a consumirla. Los primeros años fueron extremadamente difíciles. El dinero nunca alcanzaba. Valeria trabajaba durante el día y cosía ropa por las noches mientras Emiliano dormía cerca de ella. Dormía poco, vivía cansada, pero jamás dejó que a su hijo le faltara cariño. Lo abrazaba constantemente, lo protegía de todo, y poco a poco comenzó a compensar con sobreprotección el vacío que dejó el abandono de Sebastián. Si Emiliano quería algo, ella hacía lo imposible por dárselo. Si tenía un problema en la escuela, Valeria corría inmediatamente a resolverlo. Si el niño lloraba, ella solucionaba todo antes de que él siquiera intentara hacerlo solo. Al principio parecía amor puro, sacrificio de madre, y muchas personas incluso la admiraban. Eres una gran mamá, le decían constantemente, pero nadie notaba lo que estaba ocurriendo lentamente. Valeria no estaba criando a un niño fuerte, estaba criando a un niño completamente dependiente. Cuando Emiliano entró a primaria comenzaron los primeros problemas. El niño no sabía hacer casi nada por sí mismo, no organizaba sus cosas, no resolvía conflictos simples, y se frustraba enormemente cuando algo no salía como quería, porque estaba acostumbrado a que su madre solucionara absolutamente todo. Una tarde, la maestra habló seriamente con Valeria. Debe permitir que aprenda solo algunas cosas. Pero Valeria reaccionó inmediatamente a la defensiva. Solo estoy cuidándolo. La maestra suspiró suavemente. Sí. Pero un día usted no podrá estar siempre. Aquellas palabras incomodaron muchísimo a Valeria, porque tocaron directamente uno de sus mayores miedos. La idea de que algún día Emiliano sufriera, o se sintiera solo. Entonces hizo exactamente lo contrario. Comenzó a protegerlo todavía más. No lo dejaba salir solo. No permitía que enfrentara problemas. Incluso hacía muchas tareas escolares por él para evitarle estrés. Y mientras Emiliano crecía, también crecía su incapacidad para enfrentar la vida. En secundaria todo empeoró. El muchacho comenzó a volverse extremadamente inseguro. Dependía emocionalmente completamente de su madre. Y evitaba cualquier responsabilidad. Si reprobaba un examen, Valeria culpaba a los maestros. Si tenía problemas con otros jóvenes, ella intervenía inmediatamente, y aunque lo hacía por amor, sin darse cuenta estaba destruyendo lentamente el carácter de su hijo. Mientras tanto, Emiliano comenzó a desarrollar una personalidad cómoda, perezosa, y profundamente inmadura, porque jamás aprendió algo fundamental: resolver problemas por sí mismo. A los 18 años seguía actuando como un niño. No sabía cocinar, no sabía trabajar, ni siquiera sabía tomar decisiones simples sin consultar a su madre. Y aún así, Valeria seguía justificándolo todo. Mi hijo solo necesita tiempo. Pero la realidad era mucho más triste. Emiliano no estaba preparado para el mundo.
y la vida estaba a punto de demostrarlo de la forma más dolorosa posible. Conforme Emiliano crecía, también crecía la preocupación silenciosa de las personas alrededor de Valeria. Pero ella se negaba completamente a escuchar, porque para ella, todo lo hacía por amor. A los 19 años, Emiliano ya había abandonado 2 veces la universidad. La primera porque las clases eran demasiado difíciles. La segunda porque los profesores le tenían mala voluntad. Y aunque cualquier otra madre habría obligado a su hijo a responsabilizarse, Valeria siempre encontraba una forma de justificarlo. Mi hijo ha sufrido mucho. Solo necesita encontrar lo que realmente le gusta. Pero en el fondo, la realidad era otra. Emiliano jamás aprendió a tolerar frustraciones, ni esfuerzo, ni disciplina, porque toda su vida alguien más resolvió todo por él. Mientras otros jóvenes trabajaban y estudiaban, él pasaba la mayor parte del tiempo encerrado jugando videojuegos o durmiendo hasta tarde. Y aún así, Valeria seguía cocinándole, lavándole la ropa, incluso organizándole documentos y pagos. Algunas vecinas comenzaban a murmurar a escondidas: ese muchacho ya parece un niño grande. Pero Valeria se molestaba muchísimo cuando escuchaba comentarios así, porque sentía que todos estaban siendo injustos con su hijo. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontró varias solicitudes de empleo arrugadas dentro de la basura. Eran trabajos sencillos: atención al cliente, ayudante de tienda, nada demasiado complicado. Valeria sonrió emocionada, porque creyó que finalmente Emiliano estaba intentando madurar. Aquella noche esperó feliz para hablar con él. Pero cuando llegó, el muchacho simplemente se dejó caer sobre el sofá. No pienso trabajar ahí. Valeria lo miró confundida. ¿Por qué? Emiliano hizo una mueca de fastidio. Porque pagan muy poco, y además esos trabajos son humillantes. Aquellas palabras golpearon durísimo a Valeria, porque recordó inmediatamente sus propios años de sacrificio. Las noches sin dormir, las dobles jornadas, el hambre, todo para que él pudiera tener oportunidades mejores. Y aún así, su hijo despreciaba cualquier esfuerzo humilde. Pero incluso en ese momento, no supo poner límites. Simplemente suspiró cansadamente. Ya encontrarás algo mejor. Y sin darse cuenta, volvió a salvarlo de enfrentar la realidad. Los años siguieron pasando, y la situación empeoró muchísimo. A los 24 años, Emiliano seguía viviendo exactamente igual. Sin trabajo estable, sin metas, sin independencia, dependiendo completamente de su madre incluso para las cosas más simples. Y mientras tanto, Valeria comenzaba a destruirse lentamente. Porque trabajaba más que nunca. Su cuerpo ya no resistía igual. Las ojeras eran profundas, la espalda le dolía constantemente. Y aún así, seguía manteniendo completamente a su hijo. Muchas noches se quedaba despierta observándolo dormir en el sofá. Y aunque lo amaba profundamente, comenzaba a sentir un miedo horrible dentro del pecho. ¿Qué pasaría con Emiliano cuando ella ya no estuviera? Aquella pregunta comenzó a perseguirla diariamente. Pero cada vez que intentaba hablar seriamente con él, todo terminaba igual. Mamá, exageras demasiado. Todavía eres joven. Además yo puedo arreglármela solo. Pero la verdad era evidente. No podía. Jamás había aprendido. Una noche ocurrió algo que marcó profundamente a Valeria. Su vieja amiga Teresa fue a visitarla después de muchos años. Ambas habían sido muy cercanas cuando eran jóvenes. Pero mientras Valeria dedicó toda su vida únicamente a Emiliano, Teresa había criado a sus hijos de forma completamente distinta. Con amor, pero también con disciplina y responsabilidades. Durante la cena, Teresa observó discretamente a Emiliano. El muchacho ni siquiera ayudó a poner la mesa. Pasó gran parte del tiempo mirando el teléfono mientras su madre corría de un lado a otro sirviéndole todo. Cuando finalmente se fue a dormir sin siquiera recoger su plato, Teresa guardó silencio unos segundos. Y luego habló con muchísima sinceridad. Lo amas demasiado, pero lo estás destruyendo. Valeria sintió aquellas palabras como una puñalada. ¿Cómo puedes decir eso? Teresa suspiró tristemente. Porque no criaste un hombre. Criaste a alguien que cree que el mundo siempre resolverá su vida. Valeria se levantó molesta inmediatamente. Tú no entiendes lo que vivimos. Pero Teresa la observó con lágrimas. Precisamente porque lo entiendo te lo digo. Aquella conversación dejó profundamente afectada a Valeria. Porque aunque le doliera admitirlo, en el fondo sabía que Teresa tenía razón. Sin embargo, ya no sabía cómo cambiar las cosas. Había pasado demasiados años resolviéndole la vida a Emiliano. Y ahora él simplemente esperaba que todo siguiera siendo así para siempre. Pero la vida estaba a punto de golpearlos de una forma brutal. Semanas después, Valeria comenzó a sentirse mal en el trabajo. Mareos, dolores fuertes en el pecho, cansancio extremo, pero decidió ignorarlo, porque no podía darse el lujo de descansar. Necesitaba seguir trabajando para mantener la casa.
y también a Emiliano, hasta que una tarde, mientras acomodaba mercancía en la tienda, sintió un dolor insoportable atravesarle el pecho. Todo comenzó a dar vueltas, y segundos después cayó al suelo frente a todos. Cuando abrió lentamente los ojos, estaba en un hospital, conectada a máquinas, y el médico observándola con expresión seria. Necesita dejar de esforzarse así inmediatamente. Valeria sintió miedo, muchísimo miedo, porque por primera vez entendió algo aterrador. Tal vez no tendría toda la vida para seguir protegiendo a su hijo. Y Emiliano, todavía no sabía vivir solo. El diagnóstico de Valeria cambió completamente el ambiente dentro de aquella pequeña casa. Aunque los médicos lograron estabilizarla, fueron muy claros. Su corazón estaba demasiado debilitado por años de estrés, agotamiento y exceso de trabajo. Necesitaba descansar, tomar medicamentos, y sobre todo, dejar de cargar sola con todo. Pero para Valeria aquello parecía imposible, porque mientras permanecía acostada en la cama del hospital, solo podía pensar en una cosa: ¿qué haría Emiliano sin ella? Aquella pregunta comenzó a consumirla día y noche. Y lo peor, era que por primera vez veía claramente la realidad. Su hijo no sabía hacer absolutamente nada solo. Una tarde, mientras ella seguía internada, Emiliano tuvo que quedarse completamente solo en casa. Y aquello terminó siendo un desastre. No sabía cocinar, no sabía lavar ropa, no sabía siquiera organizar el dinero para comprar comida. Gastó gran parte de lo poco que tenían pidiendo comida rápida. Y cuando el refrigerador quedó vacío, simplemente entró en desesperación, porque jamás aprendió algo básico: resolver problemas cotidianos. Aquella noche terminó llamando llorando a su madre al hospital. «Mamá, no sé qué hacer». Valeria sintió un enorme dolor dentro del pecho. No por enojo, sino por culpa, porque entendió algo devastador. Ella misma había creado aquella dependencia. Con lágrimas silenciosas observó a Emiliano sentado frente a ella al día siguiente en el hospital. Parecía un niño perdido, asustado, incapaz de funcionar sin su madre. Y aunque lo amaba profundamente, por primera vez sintió miedo de haber arruinado su vida. Una enfermera entró al cuarto mientras Emiliano hacía preguntas absurdamente simples. ¿Dónde están mis papeles? ¿Cómo pago los medicamentos? ¿Qué debo cocinar? La mujer observó discretamente la escena, y después de que Emiliano salió unos minutos, le dijo algo a Valeria que le rompió completamente el alma. «Usted ha sido una madre maravillosa». Hizo una pequeña pausa, pero olvidó enseñarle a vivir. Aquellas palabras destruyeron emocionalmente a Valeria, porque eran completamente ciertas. Toda su vida creyó que amar significaba evitarle cualquier sufrimiento a su hijo. Pero ahora entendía la verdad. El verdadero amor también enseña responsabilidad, fuerza, independencia, y ella jamás hizo eso. Cuando finalmente regresó a casa después del hospital, intentó cambiar algunas cosas. Le pidió a Emiliano que comenzara a ayudar más, que buscara trabajo seriamente, que aprendiera tareas básicas. Pero el joven reaccionó terriblemente. «¿Ahora resulta que soy un estorbo?». Valeria intentó explicarle entre lágrimas. «No quiero dejarte solo e indefenso el día que yo no esté». Pero Emiliano simplemente se molestó, porque toda su vida estuvo acostumbrado a que su madre resolviera todo. Y ahora sentía aquellas responsabilidades como injusticias. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Por primera vez Valeria comenzó a poner pequeños límites. Le pidió que lavara su propia ropa, que preparara algunas comidas, que saliera a buscar empleo. Y cada una de esas cosas provocaba discusiones enormes. «No sé hacer esto, tú siempre lo haces mejor. ¿Por qué estás cambiando?». Valeria lloraba muchas noches en silencio después de aquellas peleas, porque comprendía algo dolorosísimo. No solo había criado un hijo dependiente, también había criado un hombre emocionalmente incapaz de enfrentar frustraciones. Una tarde, Emiliano finalmente consiguió un trabajo sencillo acomodando mercancía en un supermercado. Valeria sintió una pequeña esperanza. Creyó que quizá todavía estaban a tiempo de cambiar. El primer día incluso preparó emocionada su desayuno mientras lo veía salir con uniforme. Pero la ilusión duró apenas 3 días. Al cuarto día Emiliano regresó furioso. «Renuncié». Valeria sintió el corazón hundirse. «¿Qué pasó?». El joven explotó inmediatamente. «Me trataban horrible. El jefe quería que trabajara demasiado. Además mis compañeros eran unos idiotas». Pero mientras hablaba, Valeria entendía perfectamente la verdad. Emiliano simplemente no toleraba esfuerzo, ni disciplina, ni autoridad, porque jamás enfrentó nada realmente difícil en toda su vida. Entonces, por primera vez en muchos años, Valeria perdió la paciencia. La vida no siempre será cómoda. El muchacho quedó completamente sorprendido, porque jamás había escuchado a su madre hablarle así. Valeria comenzó a llorar desesperadamente. «Yo trabajé enferma, pasé hambre, dormí 2 horas por año para darte todo». La voz se le quebró completamente.
Y tú huyes del primer problema que aparece. El silencio llenó la casa. Emiliano observó a su madre completamente paralizado, porque nunca antes había visto tanto dolor en ella. Y entonces ocurrió algo todavía más devastador. Valeria comenzó a llorar desconsoladamente. Perdóname, Emiliano frunció el ceño confundido. Pero ella continuó. Perdóname porque creí que protegerte era hacer todo por ti. Y terminé haciéndote daño. Aquellas palabras golpearon durísimo al joven, porque por primera vez comenzó a ver algo que jamás quiso aceptar. Su madre había sacrificado absolutamente toda su vida por él. Y aún así, él seguía comportándose como un niño incapaz de sostenerse solo. Aquella noche ninguno pudo dormir. Pero algo comenzó lentamente a cambiar dentro de Emiliano, porque por primera vez sintió algo que nunca había sentido realmente. Vergüenza de ver a su madre destruida físicamente mientras él seguía dependiendo completamente de ella. Sin embargo, la vida todavía estaba preparando el golpe más doloroso para ambos, y esa prueba terminaría cambiándolo todo para siempre. Los días después de aquella discusión fueron extrañamente silenciosos. Por primera vez en muchos años, Valeria dejó de correr detrás de Emiliano resolviéndole todo. Ya no le preparaba la ropa, ya no organizaba sus papeles, ni le solucionaba cada pequeño problema. Y aunque aquello le rompía el corazón, sabía que era necesario, porque finalmente entendió algo doloroso. Si seguía protegiéndolo de todo, la vida terminaría destruyéndolo cuando ella ya no estuviera. Mientras tanto, Emiliano comenzó lentamente a enfrentar una realidad completamente desconocida para él. La responsabilidad. Por primera vez tuvo que cocinar solo, lavar su ropa, salir a buscar trabajo sin que su madre hablara por él. Y todo aquello le resultaba muchísimo más difícil de lo que imaginaba. Porque nunca aprendió realmente a vivir como un adulto. Los primeros intentos fueron un desastre. Quemó comida, olvidó pagos importantes, y en varias entrevistas de trabajo se bloqueó completamente al hablar. Cada fracaso lo frustraba muchísimo. Pero esta vez, Valeria no corría inmediatamente a salvarlo, aunque muchas noches lloraba escondida dentro de su habitación escuchándolo frustrarse afuera. Porque cada instinto de madre le pedía protegerlo nuevamente. Sin embargo, también sabía que si volvía a hacerlo, jamás cambiaría. Una tarde, Emiliano regresó derrotado después de otra entrevista fallida. Se dejó caer en el sofá lleno de impotencia. No sirvo para nada. Aquellas palabras atravesaron el alma de Valeria, porque en parte, sentía que era culpa suya. Entonces se sentó lentamente junto a él, y habló con lágrimas en los ojos. No eres inútil. Hizo una pequeña pausa. Pero nunca aprendiste a luchar solo. Emiliano bajó lentamente la mirada, y por primera vez no respondió molesto, porque ahora comenzaba a entender la verdad. Toda su vida había culpado al mundo, a los trabajos, a las dificultades, sin darse cuenta de algo importante. Nunca desarrolló fuerza emocional porque siempre tuvo a alguien evitando que cayera. Aquella conversación cambió profundamente algo dentro de él. No de inmediato, no mágicamente, pero lentamente comenzó a intentarlo de verdad. Consiguió otro trabajo descargando mercancía en una pequeña bodega. Era pesado, mal pagado, y agotador. Durante los primeros días quiso renunciar muchas veces, especialmente cuando veía a otros jóvenes mucho más preparados e independientes que él. Pero cada vez que pensaba en abandonar, recordaba el rostro cansado de su madre trabajando enferma durante años. Y seguía adelante. Mientras tanto, Valeria observaba todo en silencio. Todavía sentía miedo constantemente. Temía que Emiliano sufriera demasiado, que fracasara, que se derrumbara emocionalmente. Pero poco a poco comenzó a notar algo diferente. Su hijo estaba cambiando. Por primera vez llegaba cansado del trabajo. Por primera vez hablaba de responsabilidades. Incluso comenzó a ayudar económicamente en la casa aunque ganara muy poco. Y una noche ocurrió algo que hizo llorar silenciosamente a Valeria. Emiliano entró a la cocina después del trabajo, y sin decir nada comenzó a lavar los platos. Aquello parecía algo simple, pero para ella, representaba años enteros de lucha emocional, porque finalmente veía a su hijo comenzar a convertirse en adulto. Sin embargo, la vida todavía tenía preparada una última prueba. Meses después, Valeria sufrió una nueva crisis de salud mucho más fuerte que la anterior. Esta vez el dolor en el pecho fue tan intenso que terminó nuevamente en el hospital. Pero algo era diferente. Ahora Emiliano no reaccionó como un niño desesperado. Corrió a resolver todo, habló con médicos, organizó medicamentos, incluso consiguió dinero extra trabajando más horas para cubrir gastos. Y mientras permanecía sentado junto a la cama de su madre, comenzó a llorar desconsoladamente. Perdóname, Valeria lo observó sorprendida. La voz del joven se quebró completamente. Pasaste toda tu vida destruyéndote por mí, mientras yo actuaba como si el mundo me debiera algo. Las lágrimas comenzaron a correr también por el rostro de Valeria, porque llevaba años esperando que su hijo entendiera aquello.
Emiliano tomó sus manos temblando. Yo pensaba que me amabas porque me evitabas sufrir. Respiró profundamente. Pero ahora entiendo que amar también significa enseñar a ser fuerte. Valeria comenzó a llorar todavía más. Porque aquellas palabras representaban la lección más dolorosa de toda su vida. Semanas después regresó lentamente a casa. Todavía débil, todavía enferma, pero emocionalmente algo había cambiado profundamente entre ambos. Ahora Emiliano trabajaba diariamente, ayudaba en casa, aprendía poco a poco a sostenerse solo. Y aunque todavía cometía errores, finalmente estaba creciendo. Una noche, mientras cenaban juntos humildemente, Emiliano observó a su madre en silencio. Las manos cansadas, las ojeras, las marcas de toda una vida sacrificándose sola, y sintió el corazón romperse, porque comprendió demasiado tarde cuánto sufrió ella en silencio para darle todo. Entonces habló lentamente. Mamá. Valeria levantó la mirada. Gracias por nunca abandonarme. Ella sonrió con lágrimas. Pero Emiliano continuó. Y perdóname por tardar tanto en aprender a caminar solo. Aquella noche ambos lloraron abrazados durante muchísimo tiempo. Porque finalmente entendieron algo importante. El amor de una madre puede salvarte. Pero también puede destruirte si nace desde el miedo y no desde la preparación para la vida. Con los años, Emiliano siguió madurando. Nunca se convirtió en un hombre perfecto. Pero aprendió a trabajar, a sostenerse, a enfrentar problemas. Y sobre todo, aprendió algo que marcaría para siempre su futuro. Cuando algún día tuviera hijos, los amaría profundamente, pero jamás permitiría que el miedo los volviera débiles. Porque entendió la lección más importante de todas. Proteger demasiado a alguien también puede ser una forma de hacerle daño. Y muchas veces, las personas que más amamos necesitan aprender a caer para poder levantarse solas. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.